En el Antiguo Testamento, ¿qué hizo exactamente el rey Saúl para enojar a Dios? Porque Dios perdonó sus pecados de asesinato y adulterio del profeta David, pero no los de Saúl. Varias razones habían llevado a Dios a tratar al profeta David y al rey Saúl de manera diferente. En el capítulo 11 del libro sagrado de Hebreos, San Pablo no colocó el nombre de Saúl en la lista de los hombres con fe, mientras que en el versículo 32 afirma la fe de David. Esto puede considerarse la primera pista de por qué el profeta David fue salvo a través de su fe. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La Biblia narra en el libro de Samuel el primer genocidio perpetrado por la nación de Israel como nación. La historia bíblica de Saúl y los amalecitas es una narrativa intrigante que plantea preguntas importantes sobre la obediencia a Dios, la moralidad y el papel de un líder en la toma de decisiones difíciles a lo largo de los siglos. Esta historia ha sido estudiada y discutida por teólogos, líderes religiosos y académicos, pero ¿qué relevancia tiene esta historia en la actualidad? ¿Y cómo podríamos relacionarlas con la posición hipotética de Saúl como primer ministro de Israel en tiempos modernos? La historia de Saúl y los amalecitas se encuentra en el libro de Primera de Samuel en la Biblia y narra cómo Dios ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas, incluyendo a hombres, mujeres, niños y animales, como castigo por su maldad. Sin embargo, Saúl no cumplió completamente esta orden. Él perdonó al rey Agag y algunas de las mejores ovejas y el ganado. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por su desobediencia, Saúl justificó sus acciones alegando que había reservado a los mejores animales para ofrecer sacrificios a Dios. Aunque Saúl argumentó que su intención era hacer un acto bueno hacia Dios, su desobediencia a la orden divina resultó en su rechazo como rey de Israel. ¿Cuál es la relevancia de la historia en la actualidad? A simple vista, la historia de Saúl y los amalecitas podría parecer una narrativa antigua y religiosa sin conexión con el mundo contemporáneo. Sin embargo, al mirar más de cerca, podemos encontrar lecciones importantes que pueden aplicarse a situaciones actuales, especialmente si consideramos a Saúl como el primer ministro de Israel. A continuación, exploraremos algunos de estos aspectos. Primero, obediencia a los mandatos éticos y morales. En la Escritura, Dios ordena la destrucción total de los amalecitas como castigo por su maldad. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de las órdenes complicadas si un líder político debe seguirlos a toda costa. Como primer ministro de Israel, en la actualidad, ¿cómo enfrentaría Saúl el desafío de aplicar mandatos éticos en situaciones contemporáneas como el conflicto en Oriente Medio y el problema con palestinos y los grupos extremistas o la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional? Hay un punto particular para tener en cuenta. Atención. Así como Saúl advirtió a los eneos que se apartaran de Amalec para que no cayeran en el ataque, de la misma manera Israel actual advirtió al pueblo civil a salir del lugar del conflicto para tomar venganza sobre sus enemigos por haber herido a su nación. Segundo, la comunicación con el pueblo. Un aspecto importante de la historia de Saúl es su falta de comunicación efectiva con el profeta Samuel y en última instancia con el pueblo de Israel. Su decisión de no cumplir plenamente el mandato divino se basó en su percepción de que debía reservar el ganado para ofrecer sacrificios a Dios y hacer caso a sus militares más allegados en lugar de mantener la posición rígida que Dios le exigió a través de la voz del profeta Samuel. Si Saúl fuera el primer ministro de Israel, hoy en día la historia de su falta de comunicación con Dios y su pueblo podría servir como recordatorio de la necesidad de una comunicación transparente y efectiva en la política. Todo este aspecto lo vemos traducido a desobediencia, ya que existía una orden de Dios con un esquema explicado de cómo hacer las cosas al pie de la letra, pero que finalmente Saúl ignoró. En esta parte pueden escribir en los comentarios si se trató de una desobediencia premeditada o un acto de ignorancia por desconocer la historia pasada, donde los amalecitas se ensañaron sobre los hijos de Dios. A esto añado la siguiente pregunta: ¿creen ustedes que el primer ministro israelí actual obedece de manera acertada a lo que Dios hubiera ordenado de atacar a sus enemigos sin contemplaciones? Déjenlo ahí abajo en los comentarios y estaré leyéndolos. ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Tercero, decisiones difíciles en el gobierno. La historia de Saúl también pone de manifiesto la difícil posición de un líder que debe tomar decisiones dolorosas y difíciles en el gobierno. La orden de Dios de destruir a los amalecitas, incluyendo a niños y animales, plantea las preguntas profundas sobre el papel de un líder en la toma de decisiones realmente complicadas.
Como primer ministro de Israel, en la actualidad, Saúl se enfrentaría a desafíos similares en la toma de decisiones sobre cuestiones como la seguridad nacional, el conflicto en la región y las relaciones internacionales y negociaciones con países vecinos. La historia de Saúl podría servir como un recordatorio de la necesidad de tomar decisiones éticas pero productivas en beneficio de su pueblo y la seguridad de su nación, aun cuando sean dolorosas, y de asumir la responsabilidad por esas decisiones. La orden de Dios a Saúl fue un mandato religioso que tuvo consecuencias políticas significativas. Si Saúl fuera el primer ministro de Israel hoy en día, tendría que equilibrar las demandas religiosas con la realidad política y la diversidad de creencias en la sociedad israelí. La historia de Saúl y los amalecitas nos enseña que tomar decisiones sentimentales sin tener en cuenta las órdenes de Dios pueden resultar perjudiciales para nosotros mismos o para quienes nos rodean. Saúl no era un mal hombre, era un mal dirigente. No estaba preparado para liderar un pueblo. Si no podía obedecer al pie de la letra las instrucciones de Dios, tampoco tenía tan cercano el consejo de Dios, ya que dependía de lo que el profeta Samuel le informara, a diferencia de la relación que David tenía con Dios. Saúl ignoró muchas cosas, por eso procedió con decisiones torpes que lo llevaron a perder su posición de rey. Finalmente Samuel redujo al rey de Amalek y desechó todo lo que Saúl había tomado de la tierra de sus enemigos. No hay una razón lógica para traer a tu nación lo que era de tus enemigos, ni sus costumbres, ni sus enseñanzas, ni mucho menos lo que los hace sentirse orgullosos de ser enemigos de nuestro Dios. Por eso Dios no quería rehenes, solo quería que todo vínculo posible quedara erradicado. ¿Podemos confrontar esta narración teniendo en cuenta el conflicto con Palestina? Sin duda es posible confrontar la narrativa de Saúl y los amalecitas teniendo en cuenta el conflicto entre Israel y Palestina. Aunque los contextos son diferentes y mucho ha cambiado a lo largo de los siglos, existen algunas analogías e ideas que podrían ser relevantes al analizar el conflicto en Oriente Medio desde una perspectiva ética y moral en el liderazgo de Israel. Decisiones difíciles y consecuencias. La historia de Saúl nos muestra que las decisiones difíciles en el gobierno tienen consecuencias. En resumen, aunque el conflicto entre Israel y Palestina es una situación contemporánea muy diferente a la narrativa bíblica de Saúl y los amalecitas, aún podemos encontrar paralelos y lecciones valiosas que pueden aplicarse en este relato. Esta historia de Saúl nos hace un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios, la comunicación efectiva con el pueblo, la toma de decisiones difíciles y el equilibrio entre la creencia religiosa y la política en el liderazgo. No cabe duda que todo esto apunta a un final cercano a esta etapa de la humanidad y el inicio de una nueva visión de lo porvenir. Para saber lo que Dios espera de lo que hoy llamamos su pueblo, tienes que ver este video. Que Dios nos bendiga.